Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Pues damos gracias a nuestro Dios que una vez más nos concede el privilegio de poder dedicar este momento para estudiar un poco más de su palabra. Hemos venido estudiando acerca del libro de Joel y pues ya en 3 o 4 estudios anteriores empezamos viendo lo que fue el, el capítulo 1 sobre la plaga de langostas y cómo es que Dios envió esa tragedia al pueblo de Judá para que ellos se arrepintieran. Y ahí vimos cómo el profeta describió la calamidad que hubo en las tierras y los cultivos, cómo afectó a la gente, cómo afectó a los sacerdotes, cómo afectó a los animales y cómo también vino una sequía después de la langosta. Como ellos no habían dejado nada, se habían comido hasta las raíces de los árboles, de las plantas. Entonces sí tuvo un efecto bastante duro para la gente de Judá. Luego en el capítulo 2, después de que el profeta dio una descripción otra vez de cómo la langosta estaba afectando e iba a afectar al pueblo de Judá, compara las langostas con un pueblo fuerte, con valientes que iban a la guerra, con estruendo de caballos, y menciona cómo dice delante de él, dice va a consumir fuego, detrás de él dice abrazará llama, y después de darles esa descripción les habla acerca de un llamado al arrepentimiento y les dice que proclamaran ayuno, que pidieran a Dios que quitara el mal y cómo ellos debían de manifestar ese arrepentimiento a través de sus obras, no solamente de la oración o de un momento de duelo, de luto, sino que tenían que demostrar ese arrepentimiento. Entonces ya en el capítulo 3 empezamos estudiando otro tema que tiene que ver con el día de Jehová, y ahora precisamente vamos a continuar con este tema que dejamos inconcluso, pero antes vamos a dirigirnos a Dios en palabras de oración, para que sea Él quien nos guíe en el estudio de su palabra. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre, elevamos nuestra oración a tu divina presencia para agradecerte primeramente por darnos la vida. Gracias por cuidar de nuestra salud y por ayudarnos para que en este momento podamos estar ya dispuestos para estudiar un poco más de tu palabra. Te agradecemos por permitirme poder compartir estas enseñanzas con tus hijos y rogamos que nos ayudes para que estas lecciones nos alimenten el alma y que nutran nuestro espíritu, que fortalezcan nuestra fe y que de esta manera tengamos el valor, la paciencia, la fe y también que podamos nosotros corregir todo aquello que necesitemos transformar en nuestras vidas. Suplicamos que seas con nosotros, que bendigas a cada uno de tus siervos que han de ver este video, de tomar esta clase, y que provea los medios para que sea edificante para cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, entonces vamos a continuar con la clase. Ustedes recordarán que la semana pasada, tratándose del tema de el día de Jehová,
vimos 4 preguntas, que es lo que tienen ahí en la diapositiva. Consideramos quién es el que juzgaría, porque el capítulo habla acerca de un juicio que se iba a manifestar de parte de Dios hacia las naciones, dice ahí. Estaba enfocando, vimos en sentido primario, pues a aquellas naciones que habían perjudicado al pueblo de Israel, que habían hecho guerra contra el pueblo de Dios, que lo habían esparcido y además de eso pues los habían humillado. Entonces el texto dice que habían vendido a los niños, incluso cambiándolos por una ramera, por alcohol, y cómo es que ahora sí Dios les dice, los voy a juzgar, ¿sí? Entonces primero se ve quién juzgaría, o sea, Dios mismo. Luego vimos cuándo los juzgaría, y notábamos ahí cómo es que la profecía se pone en el tiempo en el que Dios iba a derramar el Espíritu Santo, cuando el pueblo de Judá iba a regresar de la cautividad, ¿sí? Y se pone ahí ahora sí las ideas que se necesitan para que nosotros entendamos cuándo fue que se empezaron a cumplir esas profecías. Y el inicio vimos que fue cuando el pueblo de Judá regresó del cautiverio, porque el texto dice, vienen días en los que voy a hacer volver de la cautividad de Judá y de Jerusalén. Entonces, por ese tiempo es cuando se iba a llegar el juicio de parte de Dios. Ahora, también vimos por qué los juzgaría. Vimos que los iba a juzgar por haber maltratado al pueblo de Dios, por haber humillado al pueblo de Dios, por haberlos vendido, por haber saqueado al pueblo, porque en el tiempo de Joram vimos que hubo un saqueo y se llevaron tanto lo que era del palacio del rey, como también lo que era el templo. Entonces se llevaron los tesoros, lo que le pertenecía a Dios, y entonces por eso iban a ser castigados. Además de eso, vimos cómo es que los juzgaría, cómo los juzgaría. Y algo que resaltábamos ahí, en primer lugar, es que dice que iba a reunir a las naciones, en el valle de Josafat, ¿sí? Eso fue lo que vimos. Y ustedes recordarán que les mencioné el por qué probablemente es que se menciona el valle de Josafat. Ahí le citaba un texto en el que en 2 de Crónicas 20, ahí se habla de cómo Dios le dio a Josafat las victorias sobre varias naciones vecinas que se aliaron para pelear contra Judá, y de forma milagrosa Dios interviene. O sea, ellos estaban reunidos, por así decirlo, los de Judá y los del pueblo enemigo estaban reunidos para la batalla, pero no hubo necesidad de que ninguno de esos dos pueblos peleara, sino que Dios intervino directamente y acabó con los enemigos del pueblo de Judá. Entonces, es probablemente por esta razón que se menciona el juicio en el valle de Josafat. No quiere decir que sea un lugar geográfico específico, sino aludiendo a aquella situación cuando en la guerra de Josafat y el pueblo de Judá con aquellas naciones, fue Dios quien intervino directamente. Entonces probablemente por eso es. Ahora bien, en el estudio de ahora vamos a ir viendo lo que es Joel capítulo 3 versículos 9 al 15. Espero que pueda abarcar estos versículos en esta clase, y ahí tengo la lectura para que ustedes vayan viendo los pasajes.
Y dice el texto: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Dice: diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense todas las naciones, dice, y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Y dice enseguida en el versículo 13: echad la hoz, porque la mies está ya madura, venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Es lo que tenemos aquí en el pasaje, ¿sí? lo que acabo de leer. Entonces, el profeta va a seguir hablando de una manera, ¿cómo les diré? Va a ahondar un poco más, va a ahondar en el llamado de las naciones hacia el valle de Josafat. Ustedes recordarán que allá en el capítulo 3, versículo 2, es lo que leímos ahorita. La semana pasada dice: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Es lo que dice el capítulo 3, versículo 2. Entonces, aquí en el versículo 9 va a darle continuidad a ese pensamiento, ¿sí? Y lo que nos dice aquí es que, pues, como que probablemente de una manera irónica, Dios los desafía para la batalla, para la guerra, ¿sí? Ahora, si leemos en el versículo 10, dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, ¿sí? En el sentido primario, pues tiene que ver con guerra literal, ¿no? Pero también tiene una aplicación espiritual todo esto para el Israel de Dios, ¿sí? El remanente, como dicen otros pasajes de la escritura. Estaba checando y como que viendo de forma anticipada la próxima guerra, Dios, de forma como que podríamos decir un tanto burlona, ¿sí?, los manda a forjar espadas de sus asadones y lanzas de sus hoces. ¿Por qué digo de forma burlona? Porque nosotros sabemos perfectamente que nadie se puede poner en contra de Dios. O sea, nadie puede hacer guerra contra Dios y salir vencedor. Definitivamente no. Entonces, el hecho de que Dios les diga, pues, como diciéndoles, vengan a pelear, reúnanse para la batalla, es como una forma burlesca. Hagan armas. No se puede pelear contra Dios, y mucho menos con armas de ese tipo. Entonces, eso es otra cosa lo que en realidad se quiere dar a entender aquí. No tiene nada que ver con una guerra literal. Ahora bien, Joel como que lo vio en un tiempo, como un tiempo para que las naciones gentiles dirigieran su atención de los asuntos internos
y se centraran en las preocupaciones militares, porque dice, los agricultores pues iban a sacrificar sus herramientas agrícolas, incluso aquellas que les servían para trabajar y obtener el sustento, pues los iban a convertir en armas para la batalla, ¿sí? Y luego dice también, los herreros pues iban a forjar armas, las naciones iban a utilizar todo el personal disponible, y hasta los débiles iban a ser reclutados como hombres fuertes, ¿sí? Entonces, aquí lo que Dios está diciendo aquí es que pues iban a ponerse en contra de Dios, pero no iban a poder hacer nada, ¿sí? Lo que vemos aquí respecto al valle de Josafat, ahí les puse algo porque creo que es importante. En el tiempo de Eusebio, en el siglo IV antes de Cristo, el término valle de Josafat lo aplicaban al valle de Cedrón. Estuve tratando de encontrar en el mapa, en un mapa bíblico o algo, dónde estaba el valle de Josafat, y no se da una ubicación precisa. Y las imágenes que me proyectó en internet tienen que ver con el valle de Cedrón, no dice valle de Josafat, y es precisamente por esto, porque en ese tiempo, en el siglo IV después de Cristo, se aplicaba al valle de Cedrón, que está entre lo que es Jerusalén y el monte de los Olivos, o sea, corre en medio, ¿sí? Y no existen evidencias de que ese valle alguna vez fuera llamado valle de Josafat en tiempo antiguo. Y como dice ahí, es más probable que, como Josafat significa Dios juzga, ¿sí? O Yahvé juzga, o Yahvé ha juzgado, entonces Joel usara el término como una descripción de la forma como Dios traería a los enemigos del antiguo Israel. Y en estos textos pues se han aplicado al juicio final de Dios sobre los malvados. Es nomás por lo que pasó en esa ocasión, les comentaba. Entonces ahí tienen una imagen de lo que es el valle de Cedrón, o el torrente de Cedrón, así se conocía también el valle. Son imágenes de internet, ¿no? Para que tengamos una idea de cómo es un valle mayormente. O sea, eran lugares donde en tiempo antiguo, como en el tiempo de Josafat, pues se reunían las tropas, los ejércitos para pelear, ¿no? Entonces, aquí dice en el texto de Isaías 2:4. Quise poner esto porque las imágenes que vemos al visualizar lo que Joel está diciendo, de que los agricultores pues hicieran armas de sus herramientas para trabajo, es como algo contrario a lo que se dice, por ejemplo, en Isaías capítulo 2 versículo 4, que dice: juzgará entre las naciones, hablando de el futuro del pueblo de Dios. Juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Pues esta era una profecía respecto a la paz que vendría en el reino de Cristo, ¿sí? Entonces quise ver esto porque hay como que un pensamiento encontrado, ¿no? Aquí dice, las armas se iban a convertir en hoces, las espadas en lanzas, y en el caso de Joel es todo lo contrario. Ahora bien, tenemos otro pasaje en Miqueas
Miqueas, en Habacuc, perdón, capítulo, no, si es Miqueas, creo que sí, lo puse dos veces. Miqueas 4:3 es el pasaje, no sé por qué no me lo puso acá. Creo que me equivoqué al momento de hacer la diapositiva y ya no revisé bien. Vamos a leer, si gustan buscar en sus Biblias, Miqueas capítulo 2. Miqueas capítulo 2, versículo 4. Los libros de profetas menores, Miqueas capítulo 2. A ver, no es Miqueas, porque me equivoqué acá. No es. Oye, ya me perdí aquí. Lo tenía anotado. Ajá, Miqueas 4:3. Miqueas capítulo 4, versículo 3. Ahí pueden buscarlo en su Biblia. Miqueas 4, versículo 3. Ajá, dice: y juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. ¿Sí? Es el pensamiento relacionado con lo que tenemos aquí en Isaías, en el capítulo 2, el versículo 4. ¿Sí? Entonces, por lo que vemos aquí, dice también en el versículo 11, ¿sí? En el versículo 11, voy a poner otra vez la diapositiva. A ver, ¿dónde estoy? Ajá, vamos a leer en Joel capítulo 3, versículo 11. Dice: juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Eso es lo que dice el versículo 11. Después de que Dios, a través del profeta, dice: júntense las naciones en el valle de Josafat, hagan armas. Luego, al parecer, por lo que dice el texto, Joel dice también al final del versículo 11: haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Esto me recuerda a lo que les puse ahí en la diapositiva, el texto de Habacuc capítulo 1, versículo 2. Ustedes recordarán que hace algún tiempo también les daba un estudio, un panorama de este libro de Habacuc. Y el profeta pues estaba abrumado por toda la maldad que había, y estaba angustiado porque Dios no intervenía. Y las palabras de Habacuc fueron: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. O sea, como que Joel es el que menciona estas palabras: haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. ¿Sí? Y cuando habla de fuertes ahí, pues se me ocurre relacionarlo con los ángeles, ¿sí? Porque pues ellos son los fuertes de Dios, que durante mucho tiempo en la historia del pueblo de Dios han intervenido. Fueron ángeles los que intervinieron, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra. Fueron ángeles los que intervinieron en otras
ocasiones, por ejemplo, cuando hubo batallas del pueblo de Israel, en el tiempo de Elías también, y sin duda en todo lo que le ocurrió al pueblo de Israel, como fue la cautividad y todo el castigo que Dios les mandó, pues también estaban, ahora sí, los fuertes de Dios estaban activos, ejecutando la voluntad de Dios. Entonces la petición de Joel era, pues interviene, pidiéndole a Dios que interviniera, que hiciera venir a sus fuertes. Es lo que vemos aquí. Ahora bien, notemos cómo en el siguiente versículo, en el 12, otra vez dice: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Pero ahora noten lo que dice en el versículo 13: echad la hoz porque la mies está ya madura, venid, descended porque el lagar está lleno. Es lo que nos dice en el versículo 13. ¿Sí? Ahí se lo puse en la pantalla. Echad la hoz porque la mies está ya madura, descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Hasta este punto, si visualizamos la escena, como que se nos traslada al lugar, como dice ahí, al valle de Josafat, donde Dios va a ejecutar el juicio, donde aquellas naciones van a hacer guerra, ¿sí? contra Dios. Pero entonces, fíjense lo que dicen los siguientes versículos, ¿sí? En lo que es el 13 y el 14, pues no se menciona ninguna batalla, ¿sí? Se le llama a reunirse a la batalla, a la guerra, pero no habrá batalla. ¿Por qué? Porque Dios es el que interviene directamente, por lo que vemos aquí, ¿sí? Dice en el versículo: echad la hoz. O sea, se compara, se toma una figura de la cosecha del trigo, cuando ya está madura, ya se puede arrancar, y es el momento cuando también se aparta lo bueno de lo que no sirve. El trigo se recoge en el granero, la paja es apartada, es quitada, si hay algo de cizaña por ahí también se aparta y al fuego. Entonces, conforme a lo que vemos aquí, también se utiliza otra figura, la de un lagar. Dice: venid, descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. En el pueblo de Israel, como se cosechaban las uvas, pues tal como les puse en la imagen, los siervos se ponían ahí a pisotear las uvas en el lagar. Entonces, digamos que en sentido figurado, pues iba a ser Dios quien iba a intervenir, ahora sí, pisoteando a los enemigos del pueblo de Dios, ¿sí? Es lo que tenemos aquí en la segunda parte del versículo 13. Ahora bien, ahí les puse un texto, Mateo 13, 38 al 46. Ahí tenemos lo que es la interpretación de Jesús concerniente a lo que es la parábola del trigo y la cizaña. Dice aquí: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo. El enemigo es el que la sembró, es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Dice el 40: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de
de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, como dice allí, sus fuertes, y recogerán, ¿sí? Van a agarrar la hoz, van a cortar, van a recoger el trigo. Dice en el texto, le enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, lo malo, y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estas figuras del lagar, de la mies, la cosecha del trigo, se toman no solo aquí, sino también en el libro de Apocalipsis, se toman como figura de esto que vemos aquí, del juicio de Dios, la ejecución del juicio de Dios. No hay el tiempo suficiente como para ir a Apocalipsis y checar los textos y la interpretación de lo que tiene que ver con eso de la tierra es cegada. Hay una parte de Apocalipsis que así se menciona, la tierra es cegada. En el momento en el que, como dice aquí en el pasaje de Mateo, pues Dios va a enviar a sus ángeles y van a ejecutar el juicio de Dios, apartando lo bueno de lo malo, los siervos de Dios de los injustos. Y en este caso, pues se toma la figura del lagar, de la mies, relacionada con aquellos pueblos que habían actuado mal en contra del pueblo de Dios, y Dios les está diciendo: con esto los voy a destruir. O sea, no hubo una batalla real, no fue necesario. Dios intervino directamente, es lo que nos está enseñando el texto. Ahí tenemos, por ejemplo, otro pasaje relacionado con el juicio de Dios. Allá en Mateo 24, 14 al 20 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Lo dice: mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Entonces, ustedes recordarán también que Jesús dijo en alguna ocasión allá en Juan capítulo 4, después de hablar con la samaritana, llegan los discípulos de Jesús y le dicen: maestro, come. Y él dice: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Y les dice, no dicen que falta todavía para que venga la siega, y dice: vean los campos que ya están blancos para la siega. O sea, estaba hablando Jesús de una manera figurada de la cosecha de almas, ¿sí? Y toma la figura de la mies. Entonces, aquí en el texto de Mateo 24, 14 se habla ahora sí de una siega. ¿Por qué? Porque dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios aquí? Que va a haber un día en el que ahora sí se va a ejecutar ese juicio, y pues ahora sí, este tiempo, la era cristiana, el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, pues viene a ser un tiempo de siega, ¿sí? Es lo que aprendemos aquí. Ahora bien, regresando a lo que veníamos estudiando de Joel, ¿sí? Se habla ya de cómo es que se iban a juntar los pueblos en el valle de la decisión, y luego dice: porque cercano está en el día de Jehová, en el valle de la decisión. El valle de la decisión que se menciona aquí, pues es lo mismo que el valle de Josafat, ¿sí? Es exactamente lo mismo.
Ahora bien, ahí en la diapositiva les puse algo, dice, sobre el hecho de que Dios hizo que las naciones se movieran hacia el valle de la decisión, pues hay dos hechos que son pertinentes. Primero, el hombre siempre está en el valle de la decisión mientras esté en esta tierra. ¿Por qué? Porque ahora sí, nosotros podemos decidir a quién servir, digamos, en cierto sentido. Podemos decidir a quién servir. Dios no nos forza, Dios nos invita y nos dice, sígueme, Cristo nos dice, sígueme. Pero nosotros somos los que decidimos si le servimos o no, ¿sí? No nos va a forzar. Ahora bien, por otro lado, hay que tomar en cuenta que también el que decide es Dios. Porque en el momento que Él quiera, nos quita la vida, ¿sí? Entonces podríamos decir que en este sentido la decisión no es tanto del hombre, sino que es una decisión de Dios, ¿sí? Él es el que interviene directamente, por lo que podemos ver aquí, ¿sí? O sea, en el texto en sí no encontramos ninguna invitación para las naciones de volverse a Dios, de escapar de la destrucción, sino que se enfoca más bien la decisión de Dios. ¿Por qué? Porque es a Dios quien le pertenece el juicio, ¿sí? Es lo que vemos aquí. Entonces, la idea es que Dios va a reunir a todas las naciones en un área grande donde los va a juzgar, es lo que vemos aquí, y va a llevar a cabo su decisión, o sea, su veredicto y de culpabilidad, y va a traer el castigo sobre el hombre, es lo que dice ahí, y pues Dios lo ejecutó, ¿no? En cierto modo en aquel tiempo se ejecutó el castigo sobre esta gente que se opuso a Dios. Ahora bien, sobre lo que les vengo diciendo del valle de la decisión, el segundo hecho pertinente aquí es que cuando los individuos o las naciones enteras exhiben una actitud final y obstinada de rebelión en contra de Dios, pues el endurecimiento judicial siempre ocurre. Como pasó en el caso de Faraón, ¿sí? Este hombre se obstinó en pecar, en ponerse en contra de Dios, y pues ahora sí Dios mismo lo utilizó, lo endureció, y como que Dios dice, bueno, ¿quieres perderte? Pues piérdete, ¿no? O como se le dijo a Judas permitió que Satanás entrara en él, y lo que hizo fue que, pues, a pesar de que había estado tanto tiempo con el Señor Jesucristo, él escogió traicionarlo, escogió entregarlo, y Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. O sea, te vas a perder, piérdete de una vez, ¿no? Entonces, todo hombre ahora está en el valle de la decisión. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos una batalla en nuestro interior todos los días, ¿sí? Es una cuestión del corazón, ¿sí? De nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro ser interior, y no una cuestión de naciones, de campo de batalla. ¿Por qué? Porque ahora sí, en nosotros, el verdadero conflicto entre Dios y el enemigo, el verdadero conflicto entre Dios y el mal, pues se lleva a cabo ahora sí dentro de nosotros. Por eso en el libro de Apocalipsis, ojalá y en algún momento tengamos
oportunidad de estudiarlo, se habla de Armagedón, ¿sí? Donde dice que 3 espíritus inmundos a manera de ranas, dice que fueron a los reyes de la tierra y los reunieron en un lugar que se llama Armagedón. Pero luego de ahí, tal como vemos aquí en este estudio de Joel, pues no hubo ninguna batalla, ¿sí? Nomás se juntaron ahí para pelear, pero no hubo ninguna batalla, sino que es Dios quien directamente interviene otra vez. Entonces, de ahí que se toma esta palabra, el Armagedón, como era un campo de batalla allá en el pueblo, en el tiempo de Israel, pues era Megiddo también, ¿sí? Y pues el campo de batalla entre el bien y el mal, pues es nuestro corazón. Entonces, Armagedón es símbolo de una lucha interna del bien y del mal en el corazón, ¿sí? A eso se refiere también esto de el valle de la decisión. ¿Por qué? Porque continuamente, como dicen Gálatas, nosotros tenemos esa lucha. El espíritu lucha contra la carne. ¿Qué es lo que el espíritu quiere? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que la carne quiere? Pues hacer la voluntad del diablo, ¿no? Seguir los deseos de la carne. Entonces hay ese conflicto entre el bien y el mal. Pero nosotros somos los que decidimos si darle lugar a Dios o darle lugar al enemigo. O sea, no es de que el diablo va a venir y nos va a obligar a pecar, no nos obliga. Nadie puede decir, es que el diablo me obligó, no. El que peca es porque lo decide, porque ahora sí, no resiste al diablo, como dice en Santiago 4:7, no acepta esa ayuda que Dios da en las tentaciones, como dice en 1 Corintios 10:13, y pues se deja arrastrar por la concupiscencia y peca, ¿sí? Pero entonces todos tenemos esa lucha. Entonces todo hombre está en el valle de la decisión mientras estemos en esta tierra, ¿sí? Y luego se dice en el versículo 15, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Siempre ha habido preguntas sobre a qué se refiere esto, porque también se menciona en el capítulo 2, en el versículo 32, cuando se viene hablando acerca del Espíritu Santo que Dios iba a derramar. También se habla de prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. Y luego dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Entonces, un pensamiento similar a este se encuentra en el libro de Apocalipsis. Ya no puse el texto, pueden checarlo ustedes en sus Biblias. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 6 en el versículo 12. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Dice, miré cuando se abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y luego dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Sí? Entonces, bueno, al parecer, todo esto tiene que ver con pues cómo Dios, a través del profeta y a través de estas palabras, estaba tratando de transmitir al pueblo de Judá, y bueno, por consiguiente a nosotros, que esto del día de Jehová pues iba a ser algo que definitivamente iba a cambiar por completo
pues el mundo, ¿no? Lo que iba a haber pues ¿cómo se le puede mencionar? Conmociones en lo que es el cielo, ¿sí? Siguiendo pues el patrón a lo largo de las referencias al juicio del día final. Pues encontramos este mismo pensamiento ahí en el libro de Apocalipsis. Ahora, parece ser que los disturbios cósmicos, esa era la idea que tenía en la mente, los disturbios cósmicos de mayor magnitud pues van a acompañar a lo que tiene que ver con la acusación y el juicio final de Dios sobre el hombre, ¿sí? Ahora, según el texto, se menciona el día de Jehová como algo cercano, y eso puede derivarse de dos cosas. Primero, en el sentido de juicios recurrentes, es decir, juicios que se han llevado de forma repetida por parte de Dios en el transcurso de la historia, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en particular la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Como aplicación inmediata, y pues sabemos que en el sentido inminente también, pues de hecho siempre está cerca el juicio de Dios, ¿sí? Juicios que se llevan a cabo en este tiempo de alguna manera, desastres naturales y lo que sea, y que son juicios menores, pero que vienen siendo señal, presagio de el último y gran día de juicio que va a consumir todo lo que es lo creado, el juicio que se va a consumar, donde se va a dar paso al cielo y a la tierra nueva, como se menciona ahí en el libro de Apocalipsis. Entonces, este evento de juicio, el final, pues es incierto también en cuanto al momento. Allá a aquellos se les decía, está cerca, pero no se les dice cuándo. Y en el caso de nosotros también se nos dice, está cerca el juicio, pero no sabemos cuándo. Puede ser dentro de otros 2000, 6000 años más, como puede ser al rato o mañana, ¿sí? Entonces, de hecho, ni siquiera Jesucristo en su carne dijo que, él dice, nadie lo sabe, solo mi Padre, es lo que dijo el Señor Jesucristo. Entonces, ahí tenemos lo que tiene que ver con el libro de Joel, capítulo 3, versículos 9 al 15. Dios mediante, la próxima clase pues vamos a continuar con los versículos 16, ya hasta terminar el libro. Dios quiera que esta clase, bueno, esta y todas las demás, pues sirvan de algo para el incremento de nuestro conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Está muy, muy interesante lo que tiene que ver con los profetas menores. Sabemos que, como dicen Romanos, todo lo que se escribió para nuestra enseñanza. Así es que es importante que le dediquemos el tiempo, la atención, y no solamente a estas clases que se están impartiendo a través del YouTube, sino que pues de manera personal es muy recomendable que cada uno pues se ponga a investigar, a estudiar más acerca de esto, porque sí necesitamos conocimiento del Antiguo Testamento. Así es que les dejo el video, y pues Dios mediante, la próxima semana continuamos con lo que sigue del capítulo 3. Vamos a orar, hermanos, y que Dios les bendiga a todos. Oremos. Soberano Dios y Padre, una vez más nos dirigimos a tu trono de gloria
Te agradecemos por este momento en el que hemos estudiado tu palabra y rogamos que nos ayudes para que podamos ir entendiendo, asimilando un poco más acerca de tu voluntad y que esto nos ayude para que podamos nosotros ir fortaleciendo también nuestra fe, reconociendo que tú estás siempre con nosotros, nos bendices, pero sabemos que también existe la promesa de que un día se va a ejecutar el juicio, y también estamos conscientes de lo necesario que es el estar bien delante de tu presencia. Rogamos que nos ayudes para que podamos lograrlo. Sabemos que esto no será posible sin tu ayuda, y por lo mismo suplicamos que seas tú quien nos des la fuerza para poder continuar siempre adelante en este camino que nos conduce a la vida eterna. Te damos gracias y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.